La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla de disciplina económica, pero en realidad de lo que está hablando y sus acciones son muchos más impuestos, más gasto clientelar y un déficit que no se va a corregir y que está en una situación de auténtico riesgo. En México se repite que no hace falta una reforma fiscal, que no se van a subir los impuestos y que el gobierno de Claudia Sheinbaum es un ejemplo de disciplina económica. La realidad, sin embargo, es otra historia completamente diferente. Mucha más presión fiscal de facto para todas las clases medias y empresas, más gasto clientelar y un deterioro no silencioso, sino evidente de las finanzas públicas. Vamos a hablar de todo ello. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presume de ingresos fiscales récord y que no se tocará el impuesto sobre la renta, pero al mismo tiempo impulsa nuevas figuras fiscales que tienen como objetivo endurecer la fiscalización y además, de manera silenciosa, exprimiendo a los contribuyentes cautivos, a las clases medias, para sostener programas llamados sociales que son, en su inmensa mayoría, un gigantesco aparato de compra de votos de muy baja eficiencia y de clientelismo. Sheinbaum ha heredado un discurso, es el de la austeridad republicana, que supuestamente cuida del dinero del pueblo. Qué maravilla, ¿verdad? Pero tras varios años de ese relato, los datos son muy evidentes. México se enfrenta a un déficit que no se reduce. Crecimiento tan débil que estamos hablando de estancamiento y una creciente tensión fiscal que limita el margen de maniobra del nuevo gobierno y del que venga detrás. Todos los expertos en política fiscal han advertido que la administración anterior, la de López Obrador, dejó un endeudamiento muy elevado, insostenible para una economía emergente y señales de fuerte desconfianza económica con un déficit estructural que no baja e indicadores que muestran una ralentización tan clara que México ya ni siquiera es una economía emergente, es que es una economía que no crece. Pese a ello, el énfasis no ha sido corregir el rumbo, sino profundizar en la misma lógica, mantener y ampliar el gasto político, aunque eso implique sacrificar inversión privada, seguridad, estabilidad a largo plazo. Es decir, continuar agrandando el Estado y la burocracia a niveles asfixiantes. Vamos a los números de los que el propio gobierno presume. Sheinbaum ha destacado que los ingresos del gobierno federal aumentaron alrededor del 8,4%, y esto frente a un aumento que ya era relevante en el año previo. Con estos datos intenta demostrar eficacia recaudatoria sin subir impuestos, pero tiene truco. Este 8,4%, 4,1 billones de pesos aproximadamente, muestra una enorme cantidad también de entradas que vienen de efectos que no tienen absolutamente nada que ver con la política de Sheinbaum. Por otro lado, no nos podemos olvidar del enorme beneficio que recibe, por otro lado, el gobierno de México con las gigantescas remesas que llegan desde Estados Unidos de los emigrantes. Cuando se analizan los datos fiscales en detalle, lo que aparece en realidad es un endurecimiento lento pero inexorable de la fiscalización y nuevas cargas tributarias disfrazadas que siempre recaen sobre la clase media. Por ejemplo, el gobierno ha introducido un nuevo impuesto a la importación de paquetería, que ya ha aportado 30.000 millones de pesos adicionales, concentrando el impacto en quiénes, en los consumidores, en los pequeños comercios, en las pequeñas empresas, en la clase media, 100% sobre los ciudadanos con ingresos más modestos. Además, el refuerzo de la fiscalización en aduanas ha generado una recaudación adicional de unos 180.000 millones de pesos que también van directamente al bolsillo de la clase media y de los consumidores en productos que son más caros y además que se llegan a las tiendas con recargas que se acumulan una sobre otra. Todo esto se vende como esto es fantástico, lucha contra la evasión. Esto es maravilloso, esto es lo de siempre. Los gobiernos socialistas siempre hacen lo mismo, pero en la práctica lo que se traduce es
como siempre, en más presión sobre los mismos de siempre. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Y el socialismo siempre, porque no son tontos, sabe que cuando tiene que recaudar y tiene que aumentar la recaudación, sea como sea, el que va a pagar es la clase media. Lo que pasa es que te tiene que engañar con propaganda. La estructura del gasto, por el otro lado, está secuestrada completamente por programas sociales electoralistas en los que no hay evidencia clara de cuál es el uso eficiente de esos fondos. Empresas públicas ruinosas y deficitarias y clientelismo político. Sheinbaum ha dicho que no tiene previsto subir el impuesto sobre la renta y que cualquier reforma fiscal se puede discutir más adelante. Si nos fijamos, en realidad, el impuesto sobre la renta a ella le importa muy poquito. ¿Por qué? Porque sabe que donde tiene que buscar fiscalidad es en los clientes rehenes, en el consumidor que está en la informalidad, que no paga impuestos sobre la renta, pero paga el impuesto inflacionario y, por supuesto, todos los impuestos que les llegan por el lado del consumo. Es decir, lo que está haciendo literalmente es pasar de lo que es fiscalidad directa sobre los contribuyentes a fiscalidad indirecta sobre los que no tienen manera de escapar. Su bandera es que prefiere combatir los factureros, cerrar fugas y ajustar la miscelánea fiscal antes que tocar las tasas nominales. Pero claro, las tasas nominales, ¿qué es lo que pasa? Que van aumentando también los impuestos que se recaudan con la inflación. Esta no subida de impuestos, por supuesto, tiene truco, como siempre pasa con el socialismo. Cuando se amplía la base de contribuyentes vía fiscalización agresiva, se crean nuevas figuras como el impuesto a la paquetería. Se refuerzan controles en aduanas y se mantienen tasas elevadas y se ponen impuestos a los alimentos por cuestiones aparentemente medioambientales, etcétera. Se van añadiendo pequeñas, aparentemente pequeñas figuras tributarias que después cuestan mucho en el salario y en el consumo de los ciudadanos. La carga aumenta aunque no cambie la etiqueta del impuesto. Es la misma estrategia de siempre, repetir que no se suben los impuestos mientras cada operación económica se convierte en una fuente adicional de recaudación, desde la producción hasta la venta minorista. Organizaciones de todo tipo han señalado que la reforma fiscal no es progresiva en ningún caso, que obviamente lo que nos estamos encontrando es un dato clarísimo, que es que el déficit del Estado sigue siendo elevadísimo. El Estado no recauda poco o mucho, sino que recauda mal y de manera injusta. Y además, y esta es la parte clave, cuanto más socialistas son los gobiernos, más injusta es esa fiscalidad. ¿Por qué digo esto de cuanto más socialistas, más injusta es esa fiscalidad? Porque bajo el subterfugio de que no te van a subir los impuestos, le suben los impuestos a aquel que tiene más dificultades, a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas, a todos aquellos trabajadores que están en precario en la economía informal. Esos son el objetivo del gobierno de Sheinbaum. Y todo esto para mantener y expandir programas de gasto político, llamados sociales emblemáticos. El gobierno sacrifica inversión privada y recursos clave para seguridad, infraestructura y productividad y sigue financiando a unas empresas públicas que son ruinosas, con un crecimiento de apenas el 0,8%, que es crecimiento no paupérrimo, sino lo siguiente, y un déficit cercano al 4,8%. El gasto en seguridad e inversión se ha comprimido para poder sostener cada vez más programas de gasto clientelar y político. Y esto es la receta de la ruina, siempre. Es decir, se está deteriorando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad, el narcotráfico campa a sus anchas, las desapariciones son la norma, la inseguridad ciudadana es un hecho diario, no se llevan a cabo las inversiones necesarias en infraestructuras para modernizar el país, no se llevan a cabo las medidas para generar y fortalecer el crecimiento. Mientras tanto, se blindan los programas de gasto político en los que se inunda
de burocracia y de personas cercanas al partido y a las estructuras políticas de la señora Sheinbaum, mientras además esas transferencias luego no llegan a los ciudadanos a los que se las prometen, porque hablan de estas cantidades gigantescas de ayudas que luego la inmensa mayoría de los ciudadanos ni ve, se queda todo en burocracia. Se prioriza aquello que supuestamente va a dar votos inmediatos, aunque después lo que genera es estancamiento, mal empleo y mala calidad del empleo, mientras se vanagloria de una tasa de desempleo bajísima, porque simplemente pues maquilla los datos al considerar que aquellos que están desmotivados pues no cuentan como parados. Increíble. Yo creo que hay algo que asusta en todo esto, ¿no? La economía mexicana apenas crea una fracción de los empleos formales necesarios para una economía moderna que se debería estar beneficiando del crecimiento de Estados Unidos. No solamente no crea empleo de calidad, no solamente no crea mejora de la pobreza real, como hemos visto en varios vídeos tenéis sobre la mentira sobre la reducción de la pobreza y sobre el cuento de las tasas de paro. Pero es que es muy importante. Una economía que está en estancamiento y debería ser líder en crecimiento mundial. Es decir, el modelo de gasto político sin crecimiento es la verdadera parte clave de lo que es el pilar de la política económica de Sheinbaum y su partido. Sheinbaum quiere proyectar la imagen de una presidenta responsable que mantiene disciplina fiscal, pero en la práctica, con un déficit que es muy elevado y que no se reduce, el déficit estructural, se apoya en tres pilares muy frágiles: ingresos extraordinarios vía fiscalización y vía inflación, nuevas cargas tributarias indirectas contra la clase media y los pequeños comercios, y gasto clientelar político que deteriora la base productiva. Y aquí hay una lección. Cuando los ingresos dependen de exprimir más siempre a los mismos y el gasto se concentra en transferencias burocráticas, políticas, lo que ocurre es que el futuro queda hipotecado por una estabilidad aparente en el presente que luego viene con grandes efectos negativos cuando una economía sin crecimiento mantiene niveles de déficit que superan el 4-5% del Producto Interior Bruto. La disciplina económica real no consiste en presumir de no subir el impuesto sobre la renta, mientras además se inventan nuevos impuestos encubiertos, se descuida la inversión pública, se mantiene una posición más que sorprendentemente laxa con el narcotráfico y con las desapariciones y, por supuesto, la economía no crece. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Lo que se ve en México es una versión latinoamericana de la misma enfermedad de siempre con el socialismo. Estados sobredimensionados que se venden como protectores pero que terminan atrapados con deuda déficit y, por supuesto, que se convierten en depredadores. Sheinbaum habla de combatir la evasión, justicia fiscal y protección de los más pobres, y lo que hace es exactamente lo contrario. Los datos muestran una realidad completamente diferente: mayor presión fiscal efectiva, reorientación de recursos hacia programas de gasto político y clientelar, y un sacrificio preocupante de la inversión, el crecimiento, la seguridad y la verdadera prosperidad que viene de la productividad. El resultado no puede ser más evidente: alta dependencia del Estado, poco crecimiento y una clase media cada vez más asfixiada. Y me dirás, ¿y cómo puede ser eso? Porque ese es el objetivo. Al socialismo no le importa el crecimiento, no le importa la reducción de la pobreza, no le importa el progreso, le importa la dependencia del Estado y que la clase media sea cada vez más rehén y cautiva. Mientras en Chile, en Argentina, vemos apuestas claras por la libertad, el crecimiento, el progreso y la inversión, en México la presidenta Sheinbaum apuesta por lo peor:
La lógica de más impuestos, más gasto político, todo disfrazado de una disciplina inexistente y que además mantiene empresas públicas ruinosas, déficit estructural y un grave problema que en el momento en el que el ciclo económico exterior empiece a suavizarse, una economía que está en estancamiento se va a encontrar con graves problemas. Esto es lo que siempre hace el socialismo. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Te dijo que no te iba a subir los impuestos y te los está subiendo uno detrás de otro. Que no te engañes.